Vamos a empezar por la página 1, hermanos. A mí me dijeron que tenía el tiempo que yo quiera tomar, porque era muy importante esta parte. Aparte les tengo que ser sincero, realmente estoy buscando la manera de ganarle a Eduardo Pérez Tazara con sus chistes, pero bueno, se ve que no se ríen con los míos, no vamos a hacer eso. Tengo que admitir que me causa emoción verlo a Fer dirigiendo el coro, y que me parece, solamente me parece, que es bastante más preciso que José para dar las entradas. Hermanos, en esta tarde realmente es muy particular para todos nosotros estar juntos, porque esto es un cumpleaños. Es un cumpleaños muy particular, como decimos siempre, hoy no cumpleaños una persona. Tampoco cumpleaños en sí mismo una institución. Vimos cómo Meditaciones Cristianas a través de estos 69 años han nucleado un montón de actividades que han sido el empaste para que muchos hermanos como nosotros, sencillos, débiles, humildes, podamos desarrollar nuestros dones, para que nosotros podamos llegar, algunos desde el micrófono, otros desde el libreto, otros desde la logística. Pero hermanos, no fue solamente radio, no fue solamente literatura, no fueron encuentros masivos, no fueron solamente congresos, también estuvieron los coros, se sumó después la orquesta, viene también el tema de internet atrás, viene el tema de la banda de bronces atrás, y yo realmente, hermanos, quiero ver a tantos hombres, no importa los nombres, aquellos hombres de los cuales podemos ver su conducta y en base a los resultados de ella, imitar su fe, como dice Hebreos 13. Y realmente no veo a Meditaciones Cristianas como nada de lo que se pueda ver, y les va a llamar la atención. En esta noche yo quisiera centrarme en ver esta tarea, esta labor como un siervo. Un siervo es algo muy particular, y les invito a que en un ratito podamos tener una lectura. En Meditaciones Cristianas no somos muchísimos hermanos los que estamos en el grupo de trabajo. Incluso dentro del grupo de trabajo, la carga más pesada, como siempre, le toca a unos pocos. Imagínense que este año no conseguíamos nadie para que venga a hablar y tuve que venir yo. Me pidieron a mí. Pero yo veo a Meditaciones Cristianas como un siervo. Les invito a leer en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículo 16. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a estos hermanos que tenían ciertos problemas en algún aspecto para lograr entender algunas cosas. Y dice así, Romanos 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y una vez libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca
de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quisiera realmente en esta tarde saber si todos podemos decir al final de esto, Señor nuestro. ¿Es realmente Cristo Jesús, Señor nuestro? Así que me gustaría dispersar solamente un par de minutos para releer el versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizás hay alguien que en esta noche nos acompaña. Quizás hay alguien que fue invitado. Quizás hay alguien que simpatiza o que asiste habitualmente, pero que todavía no entendió la luz de Cristo, que todavía no es siervo de la justicia, porque sus obras siguen en el pecado. Y yo quisiera decirles, si es que hubiera alguno, que el Señor Jesucristo tiene el poder a través de su sangre vertida en una cruz para lavar los pecados, hacernos aceptos y vernos como limpios a través de Él. Y de esto se trata el hecho de ser siervo. Miren, siervo es una palabrita doulou, que lo que implica es la capacidad de servir. Es la capacidad que tiene una persona de estar atado a un amo, muchas veces por amor. Es muy distinta la visión del esclavo y del siervo, aunque en este pasaje esclavo y siervo viene a ser una figura de hipérbole donde se profundiza el significado y termina siendo prácticamente lo mismo. Ahora, el siervo es más bien un siervo esclavo que se esclaviza por amor, que quiere ser porque le gusta y porque ama al amo y se entrega por propia voluntad. Así que es muy fácil para nosotros en esta tarde, si hablamos del siervo, elegir qué hacer. Si dejar, en todo caso, la esclavitud al pecado y ser siervos de Dios, siervos de justicia. Del versículo 17 podemos ver cómo el pueblo de los romanos responde sinceramente al impacto y cómo se enamoran de la doctrina y de la enseñanza que habían aprendido. Ellos cambian su vida. Pero claro, el apóstol Pablo está escribiendo, está hablando y dice, les tengo que hablar con palabras humanas. ¿Por qué? Por su debilidad, por su humana debilidad. Tal parece ser que el estado espiritual del momento y el estado intelectual del momento no era un buen estado, y el apóstol tiene que hablar con estas palabras figurativas, pero que son una terrible verdad en nuestras vidas, ¿o no? Es que nosotros, los hijos de Dios, llega un punto en que tenemos que ser esclavos de la verdad de Dios. Porque este mundo tiene caminos, tiene bifurcaciones, tiene rutas. No hay GPS para ir por este mundo transitando más que la luz del Señor que ilumina los caminos. Es más que un mapa, es nuestra vida misma. James Fawcett Brown dice: quien vive en justicia no es realmente un esclavo. Y esto es lo que somos nosotros. No somos realmente esclavos. Somos siervos esclavizados por amor. Y si alguien me pregunta a mí, ¿te gusta ser esclavo de Dios?
Yo le voy a decir sí, me gusta ser esclavo de Dios. Que lo haga bien, creo que me falta. Pero por lo menos quiero intentar ese camino. En los versículos siguientes sigue haciendo hincapié y nos pregunta, nos invita a pensar en cuántas cosas avergonzantes hemos dejado, cuántas cosas atrás que ni siquiera queremos mencionar ni acordarnos de nuestra vida pasada. Tanto para los que nacimos en aquella llamada cuna cristiana, como para los que no nacieron en esa cuna cristiana. Cuántas cosas queremos que queden enterradas y nunca más acordarnos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, que siempre existió, nosotros podemos ir adelante. Así que, sí, yo quiero ser un esclavo, quiero ser un siervo, pero acá les quiero contar, para llegar a los puntos donde realmente me interesaría que en esta tarde, noche podamos llevarnos, me gustaría que refresquemos un poquito la misericordia de Dios en los tiempos de esclavitud. Si nosotros leemos transversalmente, desde los primeros libros hasta los Salmos, vamos a ver que se habla, aunque no nos guste decirlos, pero tenemos que decir que hay una especie de tres favoritos de Jehová: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Eran como tres grupos a los que Jehová cuidaba y a los que Jehová ponía su paraguas de amor y una misericordia muy particular. Eran los grupos de los necesitados, eran los grupos más menospreciados, eran los grupos más vulnerables. Hoy se habla tanto, ¿no es cierto?, de grupos vulnerables, de lo que podemos hacer, de lo que haríamos, de cuántas cosas son para nosotros hermosas, pero después nadie hace nada. Miren, el esclavo hebreo podía recibir libertad al 6º año de servicio y después podía elegir si se libertaba o si quedaba con el amo, como un esclavo por amor. No se lo podía maltratar, no se lo podía dejar ir con las manos vacías después de su tiempo. Si el amo era un extranjero que estaba morando en Israel, el esclavo podía juntar lo que debía legalmente y pagarle, y compraba su libertad. En el año del jubileo, todos debían quedar libres, volver a las casas de sus padres, a las tierras de sus padres y heredar. Y todo se restituía. Ese era el amor de Dios. Al esclavo extranjero, que no quedaba desamparado, se le permitía el castigo, pero no la muerte ni la mutilación. La mujer extranjera, esclava, tomaba derechos. Se los consideraba partes de la comunidad de Israel. Tenían derechos para ofrecer sacrificios, adorar a Dios, a Jehová y estar en las fiestas solemnes. Eso es la esclavitud. ¿Saben que en los tiempos de Egipto, Grecia, Roma, en los tiempos en Roma de Claudio, tal parece que había familias de pocos miembros, pero que llegaban a tener 10 o 20.000 esclavos? En Egipto, el Egipto era un régimen completamente distinto. El esclavo no era esto, el esclavo era otra cosa. El pueblo de Israel quería huir y Dios le permite salir con todos los prolegómenos que ya sabemos, pero le permite salir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros podemos ver esto en aquella época, podemos ver en el Ática, en la periferia de Grecia, alrededor de los 300 años antes de Cristo, donde 21.000 ciudadanos había censados y 400.000 esclavos había. Hermano, hermana, debemos tener un servicio, debemos ser siervos activos para el Evangelio. Hay muchos esclavos al pecado, y estos esclavos al pecado, como lo éramos nosotros, no tienen año de jubileo, no tienen tampoco 6 años de servicio y quedan liberados. Tienen que conocer, tocábamos con la banda, tienen que saber.
y tienen que saber. Y quizás sea para nosotros en esta tarde un llamado de atención a tener en cuenta las características del siervo. ¿Qué es un siervo realmente más allá de esto que hablamos, de dejar la esclavitud al pecado, de ser siervos para la justicia, es decir, siervos de Dios, que de todas maneras vamos a seguir siendo esclavos, pero ahora porque queremos ser esclavos, porque sabemos a quién somos esclavos. Todos juntos podemos decir a una voz, si tuviésemos que buscar el mejor ejemplo de siervo, ¿a quién elegimos? Al Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Definitivamente, ninguna duda. No lo vamos a usar en esta tarde. Porque el Señor Jesucristo no estuvo atado a esclavitud con el pecado. Lo cual hace más profunda aún. Hace más profundo su servicio. Porque no tenía ninguna obligación de venir a servir como sirvió. No tenía ninguna obligación de venir a vivir como vivió, a sufrir lo que sufrió y entregarse por amor de nosotros. Pero me gustaría ir, sí, con un ejemplo y ver algunas características del siervo. Un ejemplo muy lindo, muy hablado, es el rey David. El rey David era un hombre dispuesto a dar todo. Esta es la primera característica que podemos ver en el rey David. Un hombre dispuesto a dar todo. Era un purrete, un pebetín. Unos pocos años. Una estatura promedio de ¿cuánto? De 1,10, 1,20. No lo sé. Pero es el que se animó a dar todo cuando nadie quería arriesgarse. ¿Se acuerdan? Se enfrentó a Goliat. Lo veía a 4 metros. Allá arriba estaba Goliat. Y lo miraba desde acá abajo. Segunda característica es que no hace falta para ser siervo ser un popstar. Para ser un siervo no te hace falta ser famoso, ni portación de apellido, ni ser alto ni ser bajo, porque servimos, porque somos esclavos de corazón. Cuando recordamos 1 Corintios 1:28 nos dice que lo vil y lo menospreciado del mundo eligió el Señor para hacer su obra, y nosotros a veces pensamos que estamos no calificados, subvaluados como siervos porque me falta el título. Y a veces hasta postergamos algunas cosas, ¿no es cierto? Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero una de las cosas más importantes que yo veo en David es como dice, si quieren buscarlo, búsquenlo, yo lo voy a mencionar rápidamente, pero ahí está Samuel, que tiene que escoger un nuevo rey porque Saúl perdió su integridad. Y ahí lo vemos en 1 Samuel capítulo 13, donde se le dice, vos no vas a tener un reino que sea duradero, Saúl, porque Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Esta es la tercera característica, quizás una primordial característica. David tenía un corazón conforme a Dios. David era alguien en quien Jehová Dios podía confiar. La cuarta característica es que era un hombre humilde. Y un hombre que no se autoproclamaba. Qué fácil es ver hoy, qué sencillo es el egoísmo, ¿no? Qué gólatras que somos, ¿no? Las selfies, los celulares con cámara reversible, los bastones, las fotos posadas, Qué lindo el perfil de Facebook, y ahí aparece en Facebook o Facebook y aparece el perfil, ¿no? Con la foto más linda nuestra, y la vamos cambiando para que no digan, che, mirá, se está quedando atrás. Es muy fácil sacarnos una foto. Pero acá el tema es que David había sido ungido como rey, ya había sido ungido como rey. Sin embargo, siguió la misma tarea.
mantuvo su actitud humilde, no se autoproclamó como nada. Él siguió siendo pastor y los hermanos lo atacan. Baja David y dice, ¿qué haces acá? ¿Para qué bajaste vos? Si tenías que estar cuidando las ovejas. Él no dice nada, mantiene su humildad, hace su trabajo. Qué interesante es que tanto en David como en Moisés, ambos estaban pastoreando. Y Dios los llama como siervos desde su tarea de pastor de ovejas. Pero qué interesante que es también que no tenían rebaño propio. Moisés estaba con las ovejas del suegro. David estaba con las ovejas del papá. O sea que este hombre estaba cuidando las ovejas que no eran de él. Era rey, pero es lastimado y es dejado de lado. Por eso podemos ver un tipo, acá una figura típica de Cristo. El quinto punto es que podemos ver a un siervo que está sujeto a la autoridad, pero también leal a sus convicciones. Él no torció sus convicciones, y ante el mal consejo de ir a matar al rey, él dice, no, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Cuando nosotros vemos la humildad, cuando nosotros vemos la sujeción a la autoridad, cuando nosotros vemos la lealtad a las convicciones personales, nosotros nos preguntamos, ¿y por casa cómo estamos? Porque esto es lo que han hecho los grandes siervos. Ahora viene un punto que es complicado, porque hasta acá vimos todas cosas lindas de David. Pero ¿se acuerdan lo que pasó con David? David tiene un severo problema. El sexto punto es que el siervo no debe ser volcado al pecado. Claro, si tiene un corazón conforme a Dios, ¿cómo se va a volcar al pecado? Si tiene un corazón conforme a Dios y se llenó y es siervo y esclavo por amor, pero ¿qué pasa? Desde Adán hasta la última alma vamos a tener el pecado que nos persigue. Vamos a tener ese mal olor, está siempre, vamos a tener ese panorama gris, vamos a tener la noche triste, vamos a tener aquellos días de angustia, de soledad, porque somos hombres volcados al pecado. A ver qué les parece esta frase. Miren. Dice, como todo gran hombre, David demuestra que es un gran hombre, porque pecó. ¿Les gusta la frase? ¿Tiene sentido? David, como todo gran hombre, demuestra que es un gran hombre. Claro, pecó, ser un hombre. Ni yo ni vos podemos levantar el dedo acusador, porque dice la palabra, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que, así como la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es la vida eterna. Y acá está David que manda a Urías, porque David ya había tenido en su corazón una falta de ver a Betsabé. Y manda a Urías a la primer filita. A este pónganmelo primero de todas y es el primero que muere. Y muere él y se acerca a Betsabé. Acá ya no tenemos un buen ejemplo de siervo. Pero como era un gran hombre y pecó, la grandeza no radicó desde luego en el pecado. La grandeza radicó en pedir perdón. Y podemos busquen por favor el Salmo 51, que es donde David hace el gran lamento. Y dice el Salmo 51:1,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante, siempre delante de mí. Y se empieza a desparramar en este salmo, y se empieza a humillar David en este salmo, y empieza a pedir perdón, y es la oración de perdón por ese pecado, hasta que en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Regenérame, Señor, he pecado. Y la grandeza del siervo es que, aunque trastabillado, dolido y quizás con algún tiempo particular, es que si peca vuelva a Dios. Ahora vemos también en David a un siervo preparado. Podemos contar, ¿sí? David en su juventud había sido atleta, músico, alegraba al rey Saúl, poeta de poetas con los salmos, general de los soldados, el rey más grande del pueblo. Estaba preparado, pero estar preparado solamente no le servía a David. David estaba dispuesto. Y esto es lo que el siervo tiene que estar. Preparado, bien, pero dispuesto. Ahí hablábamos antes de los títulos, ¿no? Miren, yo puedo tener 20 títulos, pero si no estoy dispuesto a usarlos para el Señor, no me sirven de nada en la obra del Señor. Puedo no tener ningún título de nada, pero estar dispuesto y prepararme de otra manera para servir al Señor, y voy a ser un siervazo del Señor. Es que así es como yo estoy viendo la necesidad de que veamos al siervo. Otro par de características es que el siervo no espera las condiciones perfectas para servir. En Eclesiastés 11:14, dice: el que al viento observa no sembrará, y al que mira las nubes no segará. No podemos esperar la perfección para servir. No, yo voy a servir cuando termine el secundario. Entonces termina el secundario, Juancito va a servir ahora. No, yo ya terminé el secundario, pero ahora quiero hacer otra carrera más. Bueno, Juancito, ¿qué carrera vas a hacer? Ingeniería. Y Juancito termina ingeniería. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, me tengo que casar. Entonces Juancito se casa. Después sí voy a servir. Y cuando ya se casa, dice: ¿ahora estás casado, Juancito? No, me gustaría esperar hasta tener un hijo para servir. Entonces Juancito tiene un hijo y le dicen: hermano Juancito, mirá, vení caminando, básicamente. ¿Cuándo vas a ver el servicio como lo que tenés que ver? Y a veces vamos postergando nosotros porque estamos ahí tratando de hacer las cosas perfectas. Es que los caminos los prepara el Señor. Si se pudieran contar en meditaciones cristianas los momentos de trastabillaje, los momentos, las situaciones de pruebas, las situaciones de pérdidas de hermanos valiosos, las situaciones de ansiedad para ver cómo seguía el ministerio, las situaciones complejas con la economía, cuando no es la economía son los medios. Y mientras tanto, la carga está de seguir transmitiendo este mensaje del Evangelio. Por eso, hermanos, que yo veo meditaciones cristianas como un siervo de Dios. Y veo estas características que pudimos ver, algunas características de un siervo de Dios, de un siervo que es esclavo por amor, las veo en meditaciones cristianas. Y la veo en cada uno de nosotros, porque no somos perfectos, pero estoy seguro que todos en nuestro corazón queremos agradar a Dios. Queremos servirle. Y hay quienes le sirven a brazo partido. ¿Saben? Otra característica es que
El siervo del Señor no tiene que estar publicando todo lo que hace. No existe un boletín informativo de todo lo que hice minuto a minuto y después reparto un newsletter para que todo el mundo sepa cómo servir. Porque el servicio es una ofrenda a Dios. Nuestras vidas deben ser un servicio a Dios, deben ser un sacrificio que nosotros hagamos. Así que yo acá veo un par de cosas que son escalones, unos lindos escalones. Y es como dice en 1 Corintios 7, 21 y 22, de esclavos del pecado pasamos a siervos de justicia. De esclavos del pecado a siervos de justicia. Y se terminó ahí, ¿no es cierto? No se terminó ahí. Porque sigue. Viene el Señor y en vez de esclavos a siervos, nos pasa de siervos al estatus de amigo. Entonces dice en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué Señor increíble que tenemos, que de esclavos nos hace siervos, pero de siervos nos eleva a amigos. Pero ahí se termina todo, ¿no es cierto? No se termina todo. Del estatus de amigos hace lo que decía Adrián cuando presentaba una canción de la banda, el tema de la adopción. De amigos nos lleva a ser hijos. En Juan 8:35 dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Así que miren cómo empezó nuestra vida. Esclavos del pecado a siervos de justicia. De siervos de justicia seguimos siendo siervos de justicia, pero somos llamados amigos. De amigos terminamos como hijos. Y a través de la santificación, que es el fruto, como fin, tenemos la vida eterna, que es regalo de Dios. Hermanos, que en esta tarde nosotros podamos volvernos a casa con las palabras que ya fueron leídas del Salmo 90, 17. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y que podamos también decir de corazón, cantar de corazón, como era aquel Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Feliz cumpleaños, Meditaciones Cristianas, que somos todos nosotros, que nos acercamos, que estamos, que apoyamos, que venimos a compartir la canción, la música, que venimos a compartir el corazón. Que el Señor pueda realmente terminar de hablarnos todo lo que seguramente mis palabras no han podido hacer, pero que podamos irnos renovados, contentos, porque de un estado de esclavitud pasamos a ser hijos. Que Dios nos bendiga.